Bueno, entonces vamos con la palabra que tengo hoy. Hoy le he puesto hasta un título antes de tiempo. Estoy sufriendo injusticias, ¿qué hago? ¿Cuántos han sufrido alguna injusticia en su vida, verdad? Todos yo creo que hemos sufrido alguna injusticia en algún momento y pues entonces esta palabra es para ti. Dios trae una palabra para ti. Vamos a leer Hechos 16. En el versículo 16, la Nueva Versión Internacional la he escogido para hoy, que dice así: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Bueno, compartí la semana pasada, creo, un poquito acerca de esto, porque si vemos, a raíz de este acontecimiento, Pablo terminó injustamente en prisión. Y además no solo eso, además tenía como precedente que era el Espíritu de Dios el que le había llevado, de alguna manera le había empujado hasta esta situación. Porque ellos, Pablo y su equipo, yo me los imagino pues haciendo sus planes: vamos a ir, tenemos una orden dada por el Señor, tenemos que ir a llevar el Evangelio a las naciones, y ellos estaban haciendo sus planes, iban a emprender un viaje y el Espíritu Santo sale al encuentro y dice no. Y entonces van a tomar otro viaje y el Espíritu Santo le dice no. Y entonces van la tercera vez para otra dirección y el Espíritu de Dios viene al encuentro y le da una visión a Pablo. Me gusta esto porque el Espíritu de Dios, igual que Jesús, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de la misma manera que ahí en los Hechos de los Apóstoles hablaba con visiones, hoy a ti, a mí nos habla, nos dirige por visiones. Y en esta visión que le dio a Pablo, pues Pablo vio un hombre que le estaba diciendo: pasar por aquí, pasa por aquí, ayúdanos, ayúdanos. Entonces dice la Biblia que el equipo entendió pues que tenían que pasar por ese lugar, que tenían que ir hacia ese lugar porque Dios los estaba dirigiendo hacia allí. ¿Pero qué sucede? Que ellos van obedeciendo la voz de Dios y cuando llegan ahí comienzan pues a ministrar y comienzan a hacer lo que Dios había dicho para hacer, y se encuentran con este acontecimiento que hace que injustamente ellos caigan en prisión. Por eso te decía, yo no sé cuántos han sufrido injusticias, cuántos las están sufriendo, o tal vez incluso estás diciendo: es que Dios mismo es injusto conmigo. Bueno, pues hoy el Señor te va a demostrar que no solo no es injusto contigo, sino que Él en medio de esas injusticias tiene preparado un rompimiento para tu vida. En medio de ese dolor tiene preparado un rompimiento como nunca antes hubo en tu existencia. Amén. Y yo lo creo, y ese rompimiento está llegando ya a las casas, a las vidas, a los hijos, porque la palabra es enviada y nunca vuelve vacía. Amén. Pero bueno, antes de entrar en el tema, déjame explicarte algo aquí que por lo menos a mí me causaba curiosidad. Hace muchos años recuerdo que cada vez que leía este texto yo le decía al Señor: ¿pero por qué tú hiciste que Pablo reprendiera a ese espíritu inmundo, a esa chica al final, ¿verdad? Esa joven que con un espíritu de adivinación iba diciendo, pues al final como que la verdad. Estaba diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo. De alguna manera yo decía: bueno, Dios, tú ordenas y hasta el diablo obedece. ¿Por qué tú hiciste? ¿Por qué la reprendiste? Y recuerdo que leía en comentarios bíblicos y leía aquí, leía allí, y uno daba su explicación, otro daba la suya, pero como que nada me calaba al corazón. Hasta que un día el Espíritu de Dios me reveló algo. Dios no estableció que el Evangelio fuera anunciado si no es por los hombres, por la raza humana. Entonces, ni siquiera Él estableció que un ángel o que los ángeles vinieran a anunciarnos la obra redentora de Jesús. Es decir, el mundo invisible no le habla al mundo visible acerca de la obra redentora de Jesús, porque no lo estableció así Dios. Entonces, mucho menos un demonio. Dios no podía permitir que ese espíritu inmundo tomara la autoridad en esa chica de hablar la obra redentora de Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Por varias razones. La primera, este demonio estaba diciendo cierta verdad.
Estaba diciendo una parte de la verdad, porque verdaderamente ellos eran siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Y estaban anunciando el Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Que si Dios llega a permitir que ese espíritu inmundo diga esta verdad y la gente viene a darse cuenta que es la verdad, entonces todas aquellas mentiras que ese mismo demonio dijera, la gente podría pensar que también son verdad. ¿Lo entiendes? El infierno siempre quiere usar mentiras con verdades. ¿Para qué? Para tergiversar la verdad, para de alguna manera adulterarla. Si ese espíritu inmundo decía esta verdad, ellos iban a creer las otras mentiras que él decía. Y esto es lo que pasa hoy con las medium, con las tarotistas. Esto es lo que pasa hoy. ¿Tú has entrado alguna vez a una consulta de estas, a un consultorio de estas tarotistas, de estas mediums? ¿Sabes qué? Que hablan cierta verdad, porque incluso te nombran a Dios. Y si tú entras en esos lugares, tienen muchísimos símbolos y muchísimas cosas que te van a hacer recordar a Dios. Y cuando hablas con ellas te hablan de la bondad de Dios, de lo bueno que es el Señor, y te dicen incluso si Dios quiere. ¿Y qué sucede? Que como están hablando cierta verdad, entonces la gente queda confundida, porque cuando también dicen la mentira del ocultismo y la mentira del reino de las tinieblas, ya no saben qué creer. Entonces ellas, las personas que asisten a estas medium y a estas tarotistas, te comienzan a decir, pero ellas también creen en Dios, ellas también creen en Jesús. ¿Cuántos han vivido algo así? Porque el infierno, como te digo, siempre, siempre, siempre toma verdades mezcladas con mentiras para tergiversar la verdad o para adulterarla. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacerte fracasar, de que tú no llegues al destino. Porque mira aquí, predicar la palabra de Dios es bueno. Y como yo le decía al Señor, ¿qué más da? Tú ordenas y el diablo obedece. Predicar la palabra de Dios es bueno. Y finalmente ese espíritu inmundo estaba predicando la palabra de Dios. Ahora bien, este texto nos enseña que aun las cosas buenas, si no están en el orden de Dios, el fruto ya no va a ser bueno, va a ser malo. Las cosas buenas, como el regalo que Dios ha dado a un matrimonio, algo tan bueno como ese regalo en la noche de bodas de hacer el amor, cuando no está en el orden de Dios es fornicación y ya el fruto es malo. Entonces no te dejes engañar. Todo lo que aún parezca bueno, buenísimo y que el infierno te quiere dar, si no está establecido en el reino de los cielos, viene del mal, viene del engaño, viene de lo torcido y te va a dar un fruto malo. Entonces, como digo, este suceso llevó a Pablo y a Silas a prisión, porque dice además que cuando los amos de esta muchacha, que era una esclava, cuando los amos se enteraron que la fuente de ganancias que tenían con esta mujer se había esfumado, dice que ellos tomaron, apresaron, arrestaron a estos hombres y los llevaron a rastras delante de las autoridades porque se les había terminado la fuente de ganancias. A esos amos no les importaba en absoluto esa muchacha, ni el bienestar espiritual ni físico, les daba igual. Solo era una sirvienta, una esclava, dice esa versión. Y sabes, esto se asemeja mucho a lo que Satanás hace con nosotros. Cuando crees tú que Él te está entregando algo bueno, es que esta pareja que me vino, bueno, no es de Cristo, pero casi que casi. Cuando tú crees que te está entregando algo bueno, solamente se va a mofar de ti, porque tú solamente eres su esclava, su esclavo. Y nunca el infierno va a estar pensando bien en ti o un bien para ti. Aquí los únicos que pensaron bien para esa mujer fueron Pablo y Silas, que vinieron a remover el infierno que había en esa mujer y a establecer el reino de los cielos para que ella pudiera ser libre, porque la liberación es el reino de los cielos. Y ellos vinieron así, pero ¿qué sucede? Que aquellos amos que habían perdido la ganancia de pronto se vieron confrontados con la verdad. Y entonces arremetieron contra Pablo y contra Silas y los apresaron y injustamente terminaron presos. Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Que muchas veces tú y yo actuamos de la misma manera. Cuando Dios envía un Pablo a tu vida, cuando Dios envía un Silas a tu vida y viene a remover el infierno que hay en tu interior y viene a remover el infierno que hay escondido en tu corazón, cosas que tal vez ni tú siquiera ves, pero viene a removerlo y tú te levantas
porque no quieres perder la ganancia, tal vez no económica, pero sí en la comodidad, sí en el placer que te está dando ese pecado, o la vida, el estilo de vida que llevas y viene a ser removido. Yo todavía hasta el día de hoy no entiendo cómo puede haber personas que no solo abrazan el pecado, sino que lo esconden para que nadie se lo revele. Yo no lo entiendo, porque están acariciando, consintiendo el reino de las tinieblas en su corazón, cuando el reino de las tinieblas está para ser removido, sacado y establecido el reino de los cielos. Pero así nosotros solemos hacer. Como estos amos, nos volvemos contra el Pablo que trajo el Señor, nos volvemos contra el Silas que vino a decirnos algo no está bien en tu corazón. Sabes, yo amo, en este último tiempo Dios me ha enseñado a amar las confrontaciones con la gente. Antes me apuraba entera, bueno, como sabéis, siempre he sido bien firme, pero te quedaba esa cosa mala en el corazón y la arrastrabas por días. Ahora Dios me enseñó una nueva estrategia. Ana, mantente firme porque estas confrontaciones no son con la persona, son con el infierno. Y cuando viene la confrontación queda al descubierto lo que hay en el corazón. Entonces amo hasta los malos entendidos, porque veo en los malos entendidos lo que hay en el corazón. Son confrontaciones directas, no con la persona, con el infierno. Y te voy a decir algo, no solamente queda al aire lo que hay en el corazón del otro, también queda al aire lo que hay en el mío. Porque cuando tengo una confrontación con alguien, yo veo lo que sale de mi corazón y lo que sale del otro corazón. Entonces Dios me da la oportunidad del cambio a mí, no de juzgar lo que ha salido del otro, sino de juzgar lo que ha salido del mío. Y no me importa decirlo, y no me importa decir que amaré hasta morir estas confrontaciones que me tendrán siempre vigilante, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor, que lo conoce y dice, se está llenando de basura, voy a traerle una pequeña confrontación, voy a traer un Silas, voy a traer un Pablo que remueva. La próxima vez acuérdate de no ser el amo que se ve removido o el amo que ve que está perdiendo, porque realmente aquí solo pierdes tú. El infierno nunca pierde, el que pierde eres tú. Lo que en verdad hicieron era algo bueno por la joven, ¿verdad? Pablo y Silas fueron y dejaron a esta joven libre, pero esa buena acción se volvió en que ellos entraron en una situación bastante incómoda porque entraron en una injusticia, por remover un espíritu inmundo, o sea, por reprender un espíritu inmundo y remover el reino de las tinieblas para establecer el reino de la luz. Y es que a veces hacer el bien o simplemente hacer lo correcto o lo que tenemos que hacer nos va a empujar, nos va a llevar a situaciones de dolor, a situaciones incómodas, a situaciones que no quieres pasar. Incluso dices, ¿pero qué pasa? Parece que el pago de esta vida, yo cuántas veces he escuchado esto, es que parece que la vida me paga mal por bien. Es que parece que estoy haciendo las cosas bien para Dios y todo me viene mal. Esto es un error, porque la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces tú no puedes sembrar bien y segar mal. Si no, estaríamos diciendo que la palabra se está contradiciendo, ¿verdad? No, la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Ahora, lo que sucede es que desde el momento en que tú siembras, como Pablo y Silas, que sembraron una obediencia de seguir al Espíritu de Dios, ellos querían ir por aquí, no, por aquí, no, por aquí. En una visión Dios les dice, por aquí. En el momento que sembraron la obediencia a Dios, hasta que recogieron el fruto, hubo un tiempo. Y en ese tiempo, en Cristo, todo está permitido, porque es como la ley de la siembra y la cosecha. Cuando yo siembro una semilla, no tengo garantía de que las plagas no van a atacar, de que los insectos no van a venir, de que no se me va a levantar, ahí de pronto me empiezan a brotar en la hierba cardos y espinos. ¿Qué tengo que hacer yo? Permanecer hasta recoger el fruto que sembré. Si yo sembré bien, voy a cosechar bien. Y todo contratiempo que se levante en el camino solo va a ser eso, contratiempo. Ese contratiempo lo único que quiere es que tú pierdas el tiempo.
O que no entres a tiempo en la promesa como Israel, no entraron a tiempo. Tiempo y ocasión acontecen a todos y los contratiempos solo quieren que ese portal espiritual se cierre y tú ya quedes fuera del tiempo. Como Israel, otros 40 años vagando en el desierto. ¿Por qué? Porque tiempo y ocasión les aconteció, pero los contratiempos en su corazón, el contratiempo de la incredulidad les hizo eso, ir contra el tiempo y no pudieron entrar. Entonces lo único que tienes que hacer es permanecer. Por eso es tan importante no desenfocarte. ¿Pero desenfocarte de qué? Pues desenfocarte de la misión que tienes que cumplir. Mira bien, que no te estoy diciendo siquiera que no te desenfoques de la meta. La meta de Pablo y Silas era predicar en aquel lugar. Ayúdanos. En visión había un hombre que les decía, ayúdanos, pasa por aquí, ayúdanos. Esa era la meta, ayudar a esa gente. Dios nunca les dijo cómo. Entonces lo que no te tienes que desenfocar no es tanto de la meta, sino de la misión. Porque lo verdaderamente importante en una vida ni siquiera es recoger la cosecha. Ni siquiera es eso. Ni siquiera es llegar a la meta como tú creíste que sería esa meta. Voy a llegar a ese lugar y voy a predicar y todo el mundo va a caer rendido a los pies. Seguro que en los planes de Pablo no estaba voy a llegar a ese lugar detrás del Espíritu Santo y me va a meter en prisión. Pero él nunca se desenfocó de la meta. Y la meta era el corazón de Dios. En cualquier misión en la que Dios te emprenda, tu meta ni siquiera es recoger la cosecha que te prometió al final. Tu meta será durante el camino permanecer en obediencia. Esa será la meta. No hay otra meta que esa. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Y cuántos me están apoyando en esto? ¿Amén? Yo sé que sí, porque el Espíritu de Dios está hablando. Te está hablando al corazón. Lo sé porque Él me lo promete y Él lo cumple. Céntrate en la meta. Céntrate en el caminar. Céntrate en la misión. Céntrate en obedecer. Porque si vas en tu vida centrado en la meta final, entonces probablemente en el camino caerás. Cuando se levante algún contratiempo que no esperabas, caerás. Porque Satanás está para levantarte la oposición, para llevarte contra tiempo, para hacerte no entrar en el tiempo. Él está ahí para hacerte guerra. Y esta fue la oposición que levantó contra Pablo y Silas. Que Dios te ha dicho que tienes que evangelizar en este territorio. Bien. A ver si piensas de la misma manera cuando yo te meto en prisión. A ver a quién vas a evangelizar ahí dentro. No sabemos la historia, ¿verdad? Pablo y Silas no perdieron de vista su misión. Por eso esa misión, esa semilla sembrada, dio fruto en el lugar en el que aún Dios permitió que Satanás lo metiera en prisión. Ahí dio fruto la semilla y es donde los seres humanos nos perdemos. Porque nosotros ya predecimos o queremos decirle a Dios cómo van a ser las cosas que nos ha prometido. Y cuando los lugares que no esperábamos llegan a nuestra vida, las situaciones que no esperábamos llegan a nuestra vida, uno no cree que la semilla puede florecer en ese lugar. Y comienza a secarse, no la semilla, comienza a secarse la persona. El pago de su obediencia parecía ser la derrota y la presión. Además dice que después de darles muchos golpes, fijaros, después de darles golpes, es que no solamente el infierno se conformó con apresarlos, sino que dijo, los voy a tocar en la carne, los voy a golpear para que sientan el dolor. Me recordaba al faraón cuando decía, voy a grabar su carga para ver si se dejan de tonterías. Y el infierno opera de la misma manera en el 2021. Muchas veces nos oprime de la misma manera para ver si tú te dejas de tonterías, porque para él tu obediencia a Dios es una tontería. Pero tú tienes que ser alguien de decir, no, aún me oprimas, aún me latigues, aún me metas en la prisión más oscura, como sucedió aquí. Le dieron orden al carcelero de que los llevara, pero a una prisión de máxima seguridad. Y aquel carcelero recibió esa orden y lo que hizo fue meter a Pablo y a Silas en la prisión de más adentro.
Y además dice la Biblia que les pusieron cepo en los pies en cepo, porque estaban resguardados por el infierno. Pero ¿sabes? O lo que tú no sabes, que el infierno sí sabe, es que cuando ellos piensan que te apresaron así, que estás resguardado por el infierno, de aquí ya no sale. Yo no sé cuántos han llegado a esa situación, pero yo sé de muchos testimonios que gracias a que hemos llegado a esa situación, hoy estamos en pie. Pero cuando tú has llegado a ese punto, lo que no sabes es que hay un poder libertador. Es que en ese punto Dios abre tiempo y ocasión para que tú puedas tomar una decisión que provoque que tú presiones un botón que suena en el cielo y viene un rompimiento tal para tu vida que si eras un encarcelado, ahora eres alguien libertado por Jesús para libertar a otros. Si eras un enfermo, ahora eres alguien que se sanó, que se levantó para sanar a otros. Si eras lo que eras, Dios te restauró al diseño original para llevar a otros a ese mismo lugar. Pero estos grandes rompimientos por experiencia sé que solo se dan en situaciones de dolor. Es una lástima, pero es así. Cientos y miles de testimonios de personas que Dios está usando extraordinariamente en la tierra es porque llegaron a los suburbios más bajos del infierno, apresados por el infierno. Y fíjate que nosotros solemos ser apresados por nuestros pecados. Y Pablo y Silas fueron apresados en esos mismos suburbios, pero por la obediencia. Ayer una persona, le pedí permiso y todo, le dije, no te voy a nombrar, pero puedo usar tu testimonio. Me dijo que sí. Porque una persona que hace mucho tiempo no contacta conmigo me hizo un audio y pues comencé a escuchar el audio y bueno, el audio decía, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? No sabemos nada la una de la otra, lo típico, ¿verdad? ¿Qué tal estás? Mi familia bien, mi casa bien. Y en el momento que estaba escuchando ese saludo, el Espíritu Santo dibujó en mi mente, sujétate. Y la voz sonaba en mi espíritu, sujétate. Y de verdad que me impactó. Me gusta de verdad que el Espíritu de Dios siga guiando a su pueblo como lo hacían los hechos. Te vuelvo a decir, esto no ha terminado, no sé por qué la gente le ha querido dar muerte. O bueno, sí sé por qué la religión le ha querido dar muerte. Porque si tú le das muerte a cómo se mueve el Espíritu de Dios, entonces estás queriendo matar su obra. Pero el Espíritu de Dios se mueve igual. Bueno, pues yo estaba en mi casa y empecé a escuchar los saludos de ella y se me dibujó en la mente una visión bien clara, sujétate. Y seguido, Pablo. Y yo me quedé, dije, ¿qué tiene que ver esto? Y en el audio ella iba compartiéndome, pues qué tal iba, qué tal, y llegó a un punto donde me decía, es que estoy teniendo problemas y le he pedido a Dios una palabra. Yo quiero que quede claro esto, que ni hago esto, generalmente además cuando me piden una palabra así me hacen sentir pitonisa y lo que hago de verdad es cerrar, bloquear y ya no hay palabra, porque es que yo misma me cierro de una manera porque me provoca mucho rechazo. Los profetas no son pitonisas. Pero como Dios siempre lleva la iniciativa y hace lo que quiere, Dios me dio la palabra antes de que ella me la pidiera. Porque también sabía el Señor que si yo comenzaba a analizar lo que me estaba diciendo en el mensaje, entonces en mi razón yo podría decir, ah, claro, es por esto, por esto y por esto. Entonces Dios me habló antes y me dijo, sujétate, Pablo. Y cuando ella me compartió todo lo que le estaba sucediendo, entonces yo pude con autoridad decirle, tengo una palabra para ti. Y de hecho le dije, yo nunca hago esto, pero creo que Dios vio tu corazón y de verdad me dio una palabra para ti. Sujétate, porque tienes problemas con tu autoridad. Ella es una persona que por años y años y años ha tenido problemas en esta área de sujetarse a sus autoridades. Entonces ha cambiado de iglesias, ha cambiado de autoridades. No estoy hablando que el Espíritu de Dios te mueve de una iglesia a otra, sino que te estoy hablando que no es ella, pero te estoy hablando de estas personas que pueden pasar en un mes 20 iglesias. Porque no se sujetan en una, no se sujetan en otra, no se sujetan en otra. Y la cuestión es que yo le compartí, ella recibió el consejo y me dijo, yo voy a recibir y voy a trabajar en esta palabra. Porque Dios me dijo, dile con autoridad que se sujete, que aprenda a encajar incluso las injusticias. Y me dijo el por qué.
Porque me dijo, ella nunca venció esa área porque siempre anduvo escapando de ella. Y hay momentos en nuestra vida que el rompimiento de ese ciclo en el que estás metido, el rompimiento de ese pecado que te apresó, el rompimiento de ese patrón en tu vida, solo se va a dar en el mismo lugar en el que tú estás sufriendo, en la misma prisión, en las injusticias que le están haciendo una vez más. Que yo no estoy diciendo incluso que no se las hagan, pero es que Dios mismo está permitiendo que se las hagan, porque Dios lo que le estaba pidiendo es encaja esas injusticias. Encájalas contra ti y desde ahí, desde el dolor, desde esa situación de frustración, desde ese punto en el que estás, alábame, alábame. ¿Y sabes qué? Dios le hizo una promesa, le dijo, y traeré rompimiento, que primeramente romperá tu condición, segundo, extenderé esta bendición para tu familia y tercero, aún tocará a aquellos líderes que te están oprimiendo, porque aquellos líderes representan el carcelero. El carcelero que apresó a Pablo y a Silas. Nosotros no sabemos el final de la historia, qué sucedió con él. Sucedió que se salvó. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas estaban en esa prisión alabando a Dios. Y muchos de nosotros no estamos sufriendo o tal vez nunca vamos a sufrir una prisión física. Nunca. Pero muchos de nosotros estamos condenados, como en la administración me decía el Señor, en prisiones espirituales por injusticias. Otros por supuestas injusticias. Nadie les hizo una injusticia. Todo fue producto de su pecado. Pero ellos recibieron como una injusticia. Y estamos en prisiones espirituales en las cuales Dios te está diciendo hoy, solo hay una puerta, solo hay un botón que tú puedes tocar, hacer sonar y que en el cielo se escuche esa trompeta de tu socorro cuando tú levantes adoración a Dios. Si tú ya lo has hecho todo, ¿has probado alabar a Dios en medio de tu situación? ¿Has probado hacer lo que Pablo y Silas hicieron en medio de su dolor? Dice que a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. En lo peor de la situación, en medio de las injusticias. Otros se hubieran levantado diciendo, ¿sabes qué te digo, Dios? Que encima que te estoy sirviendo, a mí me viene a caer esto. Pues ya no te sirvo más. Es lo que hace el 99% de los cristianos. Por eso también el 99% de los cristianos viven en derrota. Pero hay un 1 de valientes. Aquí doy fe de que hay un 99 de valientes. Amén. Pero hay ese porcentaje de valientes que aun cuando la injusticia viene y aun cuando uno dice, es que pareciera que el que está siendo injusto conmigo no es la vida, es Dios. Esto ya es ir a un grado mayor. Aun cuando tú estás en ese punto, tú o a ti te nace de dentro alabar y orar. Pablo y Silas en esa madrugada estaban alabando y orando a Dios. Yo no sé quién te apresó. Yo no sé qué prisión estás viviendo o qué mismo patrón por años y años y años estás sufriendo, pero estate atento, estate atenta a la voz de Dios hoy. No son tus quejas las que van a cambiar la situación. No son tus amarguras, no son el ir donde un hermano y donde otro, no es agarrarte de las verjas, de los barrotes de esa prisión, estoy preso, alguien me saque de aquí. No es lo que hicieron Pablo y Silas. Es comenzar a orar y alabar. Porque aquí hay otro punto interesante. Hay quien ora y ora y ora. Y como no tiene alabanza detrás, no se da cuenta que toda su oración es una frustración. Porque mírame dónde estoy, ¿por qué no me sacas y mira el tiempo que llevo? Porque no sabes dónde estoy metido, metida, me has olvidado. No, Pablo y Silas dice que oraban y alababan. Ahora con sinceridad en el corazón, solo te vas a contestar a ti mismo, a ti misma. ¿Has probado a alabar? ¿Has probado a alabar en medio de ese dolor? ¿Has probado a alabar en medio de esa situación que tú crees no cambia? ¿Has probado llenar el trono de alabanzas, llenar tu celda de alabanzas? ¿Has probado
si no es ese el detonante que va a traer ese rompimiento. Nosotros a veces, como os he dicho, sufrimos por nuestros propios pecados, pero Pablo estaba sufriendo por obedecer a Dios, estaba cumpliendo con lo que Dios le había dicho, estaba haciendo el bien y en medio de eso tiene que comerse esta tremenda injusticia. Pero esta historia nos enseña el poder de la alabanza, el poder que tiene una alabanza, que tiene un poder de rompimiento. Cadenas cayeron y hay ciertos rompimientos que no se van a dar en un lugar cómodo, en un lugar de buena posición. Si tú tienes problemas con la autoridad y estás en un ciclo donde siempre o año tras año te ves en el mismo problema con la autoridad y Dios te coloca en un lugar donde tus pastores te dicen sí, amén a todo, sí, amén a todo, no se va a provocar ningún rompimiento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Bueno, pues entonces coloca ahora la situación que tú estás viviendo. Si Dios sabe que necesitas un rompimiento en tu corazón, porque tal vez tienes corazón de piedra en lugar de tener corazón de carne, o porque tal vez tienes camino errado en tu corazón, Dios no te va a colocar en lugares de delicados pastos donde también te hará descansar ahí en medio de tu pecado. Dios te colocará en prisiones donde puedas provocar rompimiento. Puedas provocar un rompimiento primero para ti mismo y después un rompimiento que vaya a extenderse a tu alrededor. Dice la Biblia que los otros presos escuchaban las alabanzas y las oraciones de Pablo y de Silas. ¿Tú sabes qué poder tiene esto? ¿Tú sabes qué poder tiene tu vida? Que aunque tú pienses que no estás haciendo nada, tu misma vida imparte. Y tal vez ni siquiera ves el resultado en el hoy, pero tú estás enviando semillas que tal vez el fruto incluso vayas a verlo en la eternidad. ¿Sabes cuántas madres, cuántos padres han estado orando por sus hijos y han muerto sin ver la promesa cumplida? Por eso os decía antes, no tenemos que enfocarnos en la meta final, en la cosecha final. No te desenfoques de la misión, y tu misión es obedecer a Dios en esta vida. Orar por los tuyos, hacer lo que Dios te ha pedido hacer. Esa es tu misión, porque aunque partas de esta vida, yo he conocido casos donde los padres partieron con el Señor y sus hijos, después de muertos los padres, se levantaron en el ministerio. Entonces no tanto es la cosecha final ni la meta final, es el camino, es el camino. Es el camino en el que tú tienes que permanecer. Y el rompimiento viene en toda situación por alabar, en medio del dolor, en medio de esa situación que tú dices, es que me sacó esta situación de la comodidad, en medio de la confrontación, en medio del no entiendo. Si tú consigues alabar a Dios en medio de todo lo que estás viviendo, del no entiendo, no me entienden, o como te he dicho antes, ni siquiera entiendo a Dios, o Dios no me entiende. Si tú consigues alabar en medio de todo esto, lo que viene detrás es rompimiento. Rompimiento. Y como el primer rompimiento será en tu propia vida, entonces lo que venga a salir a libertad es esa situación que te apresó. Mira qué tremendas palabras, qué tremendas promesas tenemos del Señor. Solamente hay que vivir la vida a su manera. Es tan fácil confiar en Él y alabarle a pesar de. Confiar en Él y alabarle. Y te digo por experiencia que cuando no pones tus ojos en la meta es muy fácil, porque aunque Él te vaya moviendo de escenarios, en cada escenario tú encuentras tu propia meta. Como Pablo y Silas, la meta era evangelizar, nunca pensaron en prisión estar, pero sucedió que en esa prisión llegó la salvación. Entonces finalmente ya en esa prisión llegaron a la meta. ¿Lo entiendes? Tu vida está llena de metas en el día a día. Deja la meta final, el destino final para el Señor o para llegar de la manera que el Señor quiera. Las cadenas se abren, las tuyas, las de otros. Ellos cantaban, adoraban a Dios, como dice la canción. Bueno, me gusta mucho esa canción que estábamos cantando la semana pasada, que decía, no me moveré. ¿Cómo es la del arca? No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. A ver, te quiero escuchar a ti. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Vamos, una otra vez.
Una última vez. No nos moveremos. Aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Vamos a decírselo otra vez. No me tu presencia guardaré. Amén, amén. Átate esas palabras, amén. Átate esas palabras. Guarda la presencia de Dios. Guárdala. No te muevas en medio de esa situación, porque ahí está el secreto. Porque el rompimiento viene ahí, cuando en una prisión, tú puedes en esa prisión decirle a Dios, escucha que tengo un cántico para ti. No me moveré, aquí me quedaré y tu presencia guardaré. ¿Sabes por qué? Dale ese aplauso a Jesús que te he cortado ahí. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios es lo que tienes que guardar en el corazón. Y las quejas lo espantan. Los reproches lo espantan. Los no entiendo lo que haces, lo espantan. Por eso en esa prisión es tan importante que digas, no me moveré. Voy a permanecer aquí, Señor. Y en medio de esta prisión, acerca al oído que tengo. Acerca al oído que tengo una alabanza para tu corazón. Amén. Amén, amén y amén. Y uno tal vez puede pensar, bueno, y es que ¿a dónde se iban a mover Pablo y Silas, pastora? ¿Qué estás diciendo? No me moveré. Estaban allí presos, pero ¿cuántos han escuchado esto que dice cuerpo presente y mente ausente? ¿Cuántos lo han escuchado? Bueno, pues con el espíritu es igual. Tú puedes estar en un lugar, cuerpo presente y espíritu ausente. Tú puedes estar en este lugar, servir en este lugar, trabajar en este lugar, ser la pastora de este lugar y no tener el espíritu en Jesús. Un espíritu soy contigo. Tú puedes servir, adorar, alabar, adquirir todo el vocabulario cristiano y no tener tu espíritu en Jesús. Eso es posible. Por eso digo, no me moveré. Nosotros somos seres espirituales, pero también somos cuerpos. Y ¿sabes? Al cuerpo no le va a venir la salvación, es al espíritu al que le va a venir la salvación. Por tanto, es más importante que tu espíritu esté en el lugar correcto que tu cuerpo esté en la iglesia sirviendo a Dios. ¿Te has parado a pensar alguna vez eso? ¿Cuántos cuerpos hay en las iglesias sirviendo a Dios cuando no saben que su cuerpo es polvo y en polvo se convertirá? Que es su espíritu que anda ausente, que está en pasiones desordenadas, que está ocultando pecados. Es su espíritu el que se tiene que salvar y no está presente en Dios. Por eso te digo, no me moveré, quiere decir cuerpo, alma y espíritu unido a Jesús. Estoy preso en una prisión, sea física o espiritual, pero de aquí no me moveré, porque desde aquí yo te tengo un cántico para ti. Y hay un rompimiento que va a traer ese cántico. Hay un rompimiento. Si consigues hacer que el Espíritu de Dios permanezca, entonces de verdad, sin quejas, sin querer salir antes de tiempo, que solo vas a conseguir herirte a ti mismo. Porque si queremos salir de las prisiones antes de tiempo, lo único que conseguimos es herirnos a nosotros mismos. No vas a conseguir, ni Pablo ni Silas hubieran conseguido sacar sus pies de aquel cepo, a menos que hubiera venido ese terremoto que llegó a aquella prisión y quebró los cepos. No lo hubieran conseguido, hubieran ensangrentado sus pies. Y aunque hubieran conseguido sacar su pie del cepo, su pie hubiera quedado inutilizado. Y nosotros no entendemos que en el mundo espiritual vivimos así. Vivimos así, el infierno aprieta y aprieta y aprieta, y en lugar de nosotros levantar una adoración y meterle el puño en la boca al infierno, ¿cuántos recuerdan aquella representación del perro? Cuando un perro viene furioso y te muerde y te atrapa la mano así. Por inercia, ¿qué es lo que hacemos? Nos sentimos presos, una parte de nuestro ser está presa y por inercia comienzas a querer sacar la mano, pero ¿qué sucede? Que los dientes de ese perro desgarran toda tu mano. Entonces la enseñanza era, me has apresado, pones el puño bien fuerte y comienzas a meterle en la garganta del perro ese puño. ¿Y qué sucede? Que el perro se ahoga y tiene que vomitar tu mano. Con el infierno es igual.
El infierno aprieta y aprieta. ¿Y sabes qué hizo a Pablo y a Silas? Les apretó, les apretó, les apretó. Y ellos cerraron su puño y dijeron, ahora te vamos a apretar nosotros a ti. Y comenzaron a alabar, a alabar, a alabar. ¿Y qué sucedió? Que el infierno mismo los vomitó. Vino un terremoto espiritual que rompió sus cadenas, abrió las prisiones de su alrededor y el carcelero que había sobre ellos les dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para tener la salvación? Esto es lo que sucede contigo. Cuando hay una vida que consigue en medio de su dolor, ¿sabes cuál es la vida que yo mejor representación tengo de esto? La vida de mi madre. La vida de mi madre en medio de su dolor. ¿Sabes las veces que yo le he escuchado a mi madre decir, hija, he perdido toda mi juventud por casarme con 23 años con el hombre equivocado? He perdido toda mi juventud. He perdido la ilusión. Lo he perdido todo. Luego nació Orchi y vino como un rayo de esperanza a su vida. Pero ¿sabes qué descubrí? Que mi madre estaba equivocada. Ella no lo había perdido todo porque ella nunca perdió al Señor y nunca perdió la fe en Dios. Y ella en medio de ese dolor y en medio de ese esposo alcohólico y luego se nos añade su hermano y luego mi casa es un infierno y aquello parecía En medio de todo eso, ella cerraba su puño y presionaba al infierno y no solo alababa, tenía la valentía de decir, un día mi casa servirá al Señor, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes? Mi madre hoy está en la presencia de Dios, pero todos los que hemos quedado en la tierra estamos sirviendo a Dios. Eso es presionar al infierno en medio de la situación, en medio del dolor, en medio de cuando te dicen, se acabó. Pues se acabó para ti, Satanás, porque donde tú crees terminar conmigo, ahora empieza Dios. Ahora empieza Dios. Pero para que ese botón se presione, tiene que encontrar el cielo el sonido de tu adoración. Esa es la única clave. Y no una adoración cualquiera. Porque recordar que la palabra también enseña que hay oraciones cualquiera, que no llegan ni al techo, porque Dios dice, no los estoy escuchando. Israel en un periodo de tiempo alababan y adoraban y oraban y Dios dijo, yo no les escucho. Dios oía como si fuera con oídos físicos, pero no recibía ninguna de esas alabanzas, ninguna de esas oraciones. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo de verdad a que un corazón contrito y humillado produce un sonido en el cielo que puedes no articular palabra, no sacar un solo sonido de tu boca, pero tu corazón le está cantando a Dios y está haciendo un sonido que está llenando el trono de alabanza. Y Dios dice, está presionando todos los botones de este cielo, salgamos a bendecirle y envía su ejército de ángeles para provocar terremotos espirituales en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía, en todo. En todo. Y yo me he determinado a ser esa mujer que presiona al infierno. Por tanto, no tengo en poco cualquier situación de dolor. Dale gracias y no tengas en poco tu situación de dolor, porque viene con premio, viene con sorpresa. Viene con ese botón que puedes presionar con la alabanza, con la adoración, con la oración y va a provocar ¿qué? Rompimiento, amén, rompimiento. No tengas en poco. Pero el diablo se sabe todas estas cosas, se sabe las leyes espirituales, él se sabe y se conoce la Biblia, se la conoce con puntos y comas, él se lo sabe todo. Entonces, como él se lo sabe todo y sabe que cuando te apresa en un lugar donde te cree acabado, si tú comienzas a generar ese sonido en el cielo de adoración, se va a producir ese terremoto espiritual. Entonces lo que él hace es, no solo te apresa, sino que te apresa, te condena y luego te empieza a decir, ¿viste? A Dios tú no le importas. ¿Viste? Las cosas te van mal. Cuidado con seguir por ese camino. Cuidado con seguirle al Señor. Sobre todo cuando somos más nuevos, esto es más fácil de darse en las vidas. Cuidado con ese camino, que mira a ver que lo vas a perder todo. Y hay personas que pierden la presencia por ir detrás de lo que tenían ayer. Yo nunca he entendido eso. Cuando las vidas llegan a Jesús,
Y de pronto comienza a peligrar la relación que tienen, comienza a peligrar la familia, comienza a peligrar algo. ¿Y sabes qué sucede? Que dejan al Señor para correr detrás de la familia. Déjame decirte algo a todas estas vidas, si estás escuchándome ahí. Mira, tu esposo, tus hijos, tu familia, tu esposa, están perdidos si no tienen a Dios. Están perdidos. Así que no pierdas tú la presencia de Dios, que es la única solución a tu familia. Porque mira a ver que si por no perderles a ellos vas a perder al Señor y lo has perdido todo. Lo has perdido todo. Entonces, tómate de la mano de Jesús. Y mejor perderlo todo que perderle a Él. Porque si le tengo a Él, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Hoy estamos con esta adoración en la atmósfera. Hoy estamos con esta adoración en la atmósfera. Voy a pedir los adoradores me acompañen. Recuerda, iglesia, Jesús es la solución a todos los problemas y Él ha establecido los caminos que te llevan a la bendición. Y uno de ellos es adorar en medio del dolor. Adorar en medio de tu situación, adorar en medio de tu frustración, adorar, no solo orar y orar y orar, orar y alabar, orar y adorar. Y esa combinación provoca rompimiento. Rompimiento. Vas a dejarme que ore por ti, por todas esas vidas que determinan o que ahora mismo de verdad el Espíritu de Dios está ya como tocando el corazón diciéndole, no has probado alabarme, no has probado, lo has probado todo, ya has vomitado todas tus quejas, ya has vomitado todas tus frustraciones, ya has hecho todo, pero ahora yo te pregunto, Dios te pregunta, ¿has probado alabar? ¿Has probado creer? ¿Has probado adorar? ¿Has probado levantar profecías declarando el bien sobre tu vida? ¿Has probado? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos quieren hoy determinar? Yo voy a probar, alabar. Todas esas manos levantadas, las está viendo Jesús. Ahí las personas que nos están viendo en este vídeo, en esta grabación, no sé dónde está la cámara. Todas estas personas, esa mano la está viendo Jesús. Esa mano ya es una señal de adoración a Dios. La está viendo Jesús. ¿Sabe lo que veo en mi espíritu? Que se acerca, se avecina ese rompimiento, porque puedo sentir en mi espíritu los temblores. Puedo sentir los temblores que va a provocar tu adoración, que está provocando tu alabanza a Dios. Puedo sentir los temblores. Déjame orar por ti. Padre, te pido por todos ellos, esta semilla no se pierda, de fruto al 100 por 1, y ese torrente, Señor, caiga sobre ellos y provoque su alabanza, su oración, su adoración, un rompimiento espiritual tal que las prisiones de esas vidas que están creyendo hoy caigan, Señor, que los cerrojos de bronce caigan en el nombre de Jesús y que sean levantados como estandarte para que sus casas, sus familias, sus vecinos, sus pueblos, sus ciudades, Señor, vean lo que tú has hecho en ellos y corran a Jesús. Y aún tú, carcelero, aún esa situación, tal vez es el esposo que te pelea, los hijos que te pelean, ese jefe que te pelea, mantente, permanece, no me voy a mover, voy a permanecer. Tu presencia voy a guardar en este lugar y voy a adorar. Aún ese carcelero va a caer a los pies de Jesús y va a terminar honrando la presencia de Dios en ti. Te bendigo en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén y amén.